Publicistas Radio. Para dar paso a la ponencia. Comentarles que el compañero José Ernesto Padilla Nieto, estás próximo a cumplir años. José Ernesto nació el 5 de mayo de 1956, 5 de mayo me suena también. Él tiene una formación académica de consultor en la educación de adultos y pedagogo, sociología en la UNAM, diplomado en derechos humanos, diplomado en promoción social y diplomado en gerontología. Es un compañero especialista en el tema de adultos mayores y vamos a escuchar con atención su ponencia. Adelante, compañero. El tema que quiero compartir con ustedes hoy probablemente les parezca relativamente novedoso o fuera de lugar. Sin embargo, cuando platicamos con el compañero Jorge, comentábamos acerca de una temática que ha sido insuficientemente abordada en nuestro país y que está muy interconectada con la acción sindical desarrollada por ustedes a través de muchos años. Y entonces, cuando me comentaba acerca del tema, mi respuesta fue: yo creo que hay algo que podemos compartir con los compañeros del sindicato, porque además puede ser de utilidad para el desarrollo de las acciones futuras que se han propuesto llevar a cabo desde hace un buen número de años. Bien, el tema que preparé para esta ocasión lo divido como en 4 apartados. En el primero voy a tratar de presentar una panorámica general de lo que se conoce como el envejecimiento poblacional. En la segunda parte, lo que está haciendo el mundo, lo que están haciendo los gobiernos en el mundo para enfrentar este fenómeno del llamado envejecimiento poblacional. En tercer lugar, presentar una numeralia muy apretada de cuál es la situación social, económica, política de las llamadas personas adultas mayores. Y finalmente, compartirles el acuerdo que se tomó el año pasado a través de la Convención Interamericana sobre Protección a los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, y particularmente la serie de derechos que en teoría el Estado mexicano debe incorporar a las leyes vigentes y que sin embargo primero no ha ratificado la convención, y ahí nos proporciona una importante oportunidad para impulsar el movimiento que ustedes llevan a cabo como jubilados hacia la exigencia, cumplimiento de los derechos aprobados por la Organización de los Estados Americanos, desconocidos todavía por muchas personas adultas mayores, y que se necesita exigir la plena protección a fin de que todos los que tienen 60 años y más vivan esta etapa de la vida conocida como la vejez en mejores condiciones, con una mejor calidad de vida. Bueno, en estos 4 apartados organicé la presentación para hoy. Inicio. Primero, tengo un problema con el señalizador. No sé si alguien me ayuda a mover las diapositivas, por favor. Bueno, inicio comentándoles que en el mundo ha ocurrido algo que se conoce como una revolución demográfica. Esto significa que en este siglo XXI existe un mayor número de personas de 60 años y más. Significa también que hemos logrado como seres humanos alcanzar un gran triunfo, a diferencia de lo que pasaba hace varias décadas, porque hoy una persona de 60 años y más puede vivir todavía 10, 20, 30, 40 años más después de que cumple 60. Bueno, es un gran triunfo de la humanidad, pero también se presenta como un gran reto.
Un gran reto expresado por el hecho de que los programas, los modelos, las acciones que están desarrollando los gobiernos son insuficientes para atender las demandas de este grupo poblacional. Este proceso de revolución demográfica se caracteriza, entre otras cosas, porque hoy hay cada vez menos personas que fallecen por enfermedades naturales o por enfermedades como las llamadas crónico-degenerativas, pero también están disminuyendo lo que se conoce como los índices de fecundidad. Esto quiere decir que cada día están haciendo menos niños y cada vez habrá más personas de 60 años y más en el mundo. Actualmente se estima, frente a una población en el mundo de 7.000 millones de personas, que hay alrededor de 1.200 personas adultas mayores. Esto quiere decir que en 2025 aproximadamente habrá en el mundo cerca de 2.000 millones de personas adultas mayores. Para muchos de ustedes esta cifra puede no representar gran cosa, para otros empieza a ser motivo de preocupación, y no solo ahora, sino desde hace varias décadas, porque este crecimiento acelerado y sostenido de las personas que tienen 60 años y más es un fenómeno que la humanidad no esperaba y los gobiernos tampoco se prepararon para enfrentar los desafíos representados por el crecimiento de este grupo poblacional. En México se dice que nuestro país está encaneciendo en forma acelerada. La Ciudad de México se está pintando de canas. Esto quiere decir que frente a una población, en el caso de México, de alrededor de 10.5, de una población de 118 millones de personas, 10.5 millones aproximadamente tienen 60 años y más. Esto es algo que no vivíamos desde hace como unas 3, 4 décadas. Hoy el 10% y un poquito más son personas que tienen 60 años y más, y parte de lo interesante pero también desafiante es que el grupo compuesto por los que tienen 80 y más años de edad está creciendo también en forma acelerada. Frente al incremento de la población, frente a lo que se conoce como el envejecimiento demográfico, los gobiernos se han apresurado a desarrollar diferentes programas. Particularmente en 1982 se organiza la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se llevó a cabo en Madrid, que se llevó a cabo en Viena, del cual surge un primer plan de acción internacional para enfrentar el fenómeno del envejecimiento ante el hecho de que están creciendo las necesidades en materia de salud, de educación, de trabajo, de recreación, de participación, etcétera, y los gobiernos no cuentan con suficientes programas e instrumentos para responder a estas demandas. Después de 1982, el interés por el tema de las personas adultas mayores sigue creciendo cuando la Organización de Naciones Unidas proclama lo que se conoció como los principios básicos del envejecimiento. Naciones Unidas exhorta a todos los países del mundo para que incorporen a sus leyes básicamente 5 principios. El primero, que se refiere a la autonomía; el segundo, a la independencia; el tercero, a la dignidad; el cuarto, a la autorrealización; y el quinto, acerca de la participación. Me lamento ahorita que mi equipo no me esté respondiendo para que ustedes vayan ubicando el significado de cada uno de estos principios. Voy a tratar de ver si en el transcurso de la exposición se corrige. Esta es parte de lo que les mencioné. Los 5 principios que Naciones Unidas aprueba a favor de las personas de edad son los que les acabo de mencionar. El principio de independencia se refiere básicamente al derecho de las personas mayores a tener acceso a ingresos, alimentación, vivienda, medicamentos, así como una educación y formación adecuada. El derecho a la participación se refiere a la integración de las personas mayores en la sociedad,
a través de mecanismos que la favorezcan, poniendo especial atención en los movimientos sociales o asociaciones. El principio relacionado con los cuidados se refiere a la atención a la salud y el bienestar, disponibilidad de recursos, servicios sociales y calidad de vida de las personas mayores, el principio de autorrealización, el principio de dignidad. En 1992 se proclama lo que se conoció la Proclamación sobre el Envejecimiento y básicamente es como el preámbulo para lo que se llevará a cabo posteriormente, conocido como la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Establecen ahí principios generales para llevar a cabo lo que fue el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento. En 1999 se proclama lo que se conoce una sociedad para todas las edades. Esto es importante porque tradicionalmente el grupo de los llamados adultos mayores venía siendo excluido, discriminado, marginado en la toma de decisiones y en las diferentes actividades de la sociedad. Lo que hace Naciones Unidas es entonces exhortar a la humanidad para que desarrollen acciones donde se incorpore y se beneficie a la población de todos los grupos y se construya lo que se conoce como una sociedad para todas las edades. En el año 2002, finalmente, en Madrid, se lleva a cabo lo que se conoció como la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. ¿Cuál es lo relevante de esta Segunda Asamblea? Primero, que se plantea examinar los resultados de la primera Asamblea Mundial que se realizó en Viena, crear una nueva estructura para el envejecimiento y transformarlo en políticas públicas, y después elaborar un plan internacional a largo plazo sobre el envejecimiento. Otro aspecto relevante de esta Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento realizada en Madrid es que se lleva a cabo, se formula el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, conteniendo alrededor de 200 recomendaciones para que los gobiernos las incorporen a las políticas, a los programas que llevan a cabo a favor de las llamadas personas adultas mayores, o también conocidas como de la tercera edad. El énfasis de este plan de acción se coloca básicamente en tres ejes: que los gobiernos trabajen para promover la salud y el bienestar de las personas de edad, que se trabaje sobre el desarrollo de los adultos mayores y sobre todo que se creen entornos propicios y favorables. Después de Madrid, después del plan de acción de Madrid, después del plan de acción de Madrid se llevan a cabo una serie de reuniones de seguimiento a los avances que se establecen acerca de las medidas de este plan. El primero se realiza en Santiago de Chile, donde se crea un grupo especializado en el tema del envejecimiento y la vejez. Posteriormente se organiza otra reunión en Brasilia, desde donde se proclama una declaración que va orientada hacia la creación de la primera convención sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Posteriormente se organiza una reunión en Costa Rica, donde varios países suscriben la importancia de convocar a la creación de una convención interamericana sobre protección a los derechos de las personas adultas mayores. Algunos de ustedes seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿qué tiene de relevante esto de la convención? De manera muy breve, rápida, les comento. A nivel internacional existen varias convenciones, como aquella que protege los derechos de la niñez, la que protege los derechos de las personas con VIH-Sida, la que protege los derechos de los llamados pueblos indígenas, convenciones que protegen también los derechos de las mujeres. ¿Por qué es importante una convención? Porque a través de esta justamente se garantiza que los gobiernos se comprometan al desarrollo de programas dirigidos hacia el mejoramiento de las condiciones, la calidad de vida, particularmente de las personas adultas mayores. En junio de 2015, justamente, en América Latina estamos de plácemes, las personas que nos hemos dedicado a través de muchos años a reivindicar los derechos de las personas adultas mayores, nos sentimos contentos porque por primera vez se aprueba la Convención
Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Los países que firman esta convención son básicamente Argentina, Brasil, Costa Rica, Uruguay, Panamá y Chile. En este momento ustedes estarían preguntando, México, ¿por qué no ha firmado la convención? Yo les voy a dar dos respuestas muy sencillas, espero que las comprendan. Una, en este país no hay todavía una fuerza organizada de personas adultas mayores que presione al gobierno federal para que firme esta convención. Y en segundo lugar, porque México ha sido tradicionalmente renuente a la ratificación de convenios internacionales. Bien, esta convención, la importancia que tiene es que proclama alrededor de 32 derechos a partir de los cuales se busca mejorar las condiciones, la calidad de vida de la población de la llamada tercera edad o que tiene más de 60 años. Esta convención, para quienes tengan interés o tiempo de revisarla, la pueden encontrar, por supuesto, en internet. Comprende básicamente un preámbulo. En el preámbulo se da como los motivos que llevaron a la creación de la convención. Incluye además algunos principios que se necesitan integrar a las políticas que se diseñen, que se apliquen en los países de América Latina y se garanticen los derechos de las personas adultas mayores. Comprende además varios capítulos donde se desarrollan los principales derechos que están protegidos o que se busca que se protejan en todos los gobiernos que suscribieron, que ratificaron la convención. Bueno, de cada uno de estos derechos me voy a referir más adelante. Ahorita sigo lamentando el asunto de mi señalizador, porque la siguiente parte tiene que ver con lo que es un poco el contexto, la problemática de las personas adultas mayores en México, y después ustedes buscarán encontrar no solo la conexión, sino comprender qué es lo que no se está respetando en el caso de nuestro país. Muy rápidamente les menciono un dato que facilité hace un momento. Frente a una población de 119 millones de personas que hay en nuestro país, se estima que hay en México 12.6 millones de personas adultas mayores. Este dato lo quiero destacar porque 12.6 millones de adultos mayores en México, para que se den una idea, equivale a la población total de los 5 países centroamericanos. Significa que 10 millones de adultos mayores que hay en este país, si los acomodamos en estos 5 millones de países en estos 5 países centroamericanos, hasta faltaría territorio. Esta población va a seguir creciendo de tal manera que en 2020, dentro de 4 años, habrá en nuestro país 16.3 millones de personas de 60 años y más. Y en 2030 habrá 22 millones, estimándose que en 2050 haya 43 millones. Muy probablemente muchos de los que estamos aquí para 2050 ya no vamos a vivir, pero imagínense que en ese año la tercera parte de la población total estará compuesta por personas adultas mayores o personas de 60 años y más. Bueno, de este grupo poblacional se estima que 4.5 millones de personas tienen más de 70 años. Este es el segmento de población que se encuentra más desprotegido en nuestro país. Posteriormente les estaré presentando también otros datos para que tengan una idea de en qué condiciones están viviendo las personas adultas mayores de nuestro país y por qué resulta relevante comenzar a sensibilizarse, reflexionar, concientizar la importancia de impulsar acciones a través de las cuales se proteja los derechos humanos de las personas adultas mayores. Bueno, si el equipo me lo permite, posteriormente les presento una diapositiva donde señalamos cuáles son algunas características socioeconómicas de la población adulta mayor de este país. Lo que puedo mencionarles en términos generales es que de estos 12.6 millones de personas adultas mayores, aproximadamente el 52.3% reciben menos y hasta un salario mínimo. 9 de cada 10 personas adultas mayores son discriminadas en nuestro país
voy a irme a los datos directos, 11% de los 12.6 millones de personas adultas mayores viven solas por diferentes razones, 73% no reciben pensión. Este aspecto lo quiero destacar también porque lo que he comentado con otros amigos jubilados es en términos de que deben sentirse relativamente privilegiados porque muchos reciben una pensión, pero de los 12.6 millones de adultos mayores que hay en este país, 73% no reciben pensión y nunca van a recibir pensión. 3 de cada 10 mujeres son analfabetas y 6 de cada 10 no terminaron la primaria y secundaria. 47% de las personas adultas mayores viven de las ayudas que les proporcionan los familiares. 43.4% han sido víctimas de algún tipo de agresión, violencia o maltrato, y este punto que ya lo mencioné. Si ustedes tratan de retener, ubicar los datos que les acabo de presentar en un estricto sentido, de acuerdo a lo que se ha planteado a nivel internacional, hay una recurrente violación a los derechos establecidos en las leyes vigentes de nuestro país y sobre todo a los principios establecidos y derechos establecidos en la Declaración de los Derechos Universales del Hombre. La jornada hace algún tiempo publicó unos datos respecto al número de violaciones que se han llevado a cabo contra personas de 60 años y más. En 2013 ellos contabilizaban la presentación de aproximadamente 736 quejas que han sido presentadas, valga la redundancia, por personas adultas mayores y básicamente denunciando que han sido víctimas de discriminación, que han sido víctimas de abandono, que han sido víctimas de falta de apoyo y de violencia de diversos tipos. Estos datos que recogió la Comisión Nacional de Derechos Humanos se quedan cortos respecto a la violación que existe hacia otros derechos establecidos en las leyes vigentes, como los que voy a presentar o los que he venido mencionando de manera general. Muchos de ustedes también probablemente estarían preguntándose, bueno, ¿por qué nada más 736 quejas si hay 12.6 millones de personas adultas mayores? La conciencia de la presentación de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en nuestro país es todavía muy baja. La información acerca de los derechos de las personas adultas mayores en nuestro país es todavía muy baja. La información que se promueve o que se divulga a través de los organismos responsables de proteger, defender los derechos humanos de las personas adultas mayores es todavía muy baja. Las personas no se atreven a quejarse, no se atreven a presentar una denuncia por motivos diversos, entre ellos por desconocimiento, entre otros por temor, enseguida también porque no han recibido una adecuada orientación acerca de a qué instancia pueden trasladarse para demandar que haya sanción a todos aquellos que están violando sus derechos. Además de estas violaciones registradas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo quiero destacar otras que no aparecen en la numeralia de la CNDH y sin embargo ocurren frecuentemente. Negligencia en la prestación de servicios médicos, inadecuada prestación de servicios médicos tanto por parte del ISSSTE como por parte del IMSS, de la Secretaría de Salud. Existe también abuso hacia los ingresos que reciben las personas adultas mayores, existe también falta de respeto al hecho de que las personas puedan vivir en un entorno propicio y favorable. Hay otra clase de violaciones que tienen que ver con la falta de empleo digno para quienes cumplen 60 años y más. La oferta que proporciona el Estado mexicano es a través de la prestación de servicios como cerillos en los centros comerciales. Este es un tipo de trabajo poco digno, no se les proporciona un ingreso remunerador, no reciben protección social, no tienen acceso a la seguridad social y no estamos hablando de un trabajo digno y remunerado como se planteó en la Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores. A nivel internacional, a nivel nacional, se han elaborado distintos instrumentos jurídicos
a través de los cuales en teoría se protegen los derechos de las personas mayores. Algunos de los derechos se refieren al derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la asistencia social, el derecho a la recreación, el derecho al trabajo, entre otros. En México, en el año 2002 se aprobó una ley federal que protege varios de los derechos que acabo de mencionar. En el Distrito Federal se aprobó también una ley que protege en términos generales algunos de los derechos que acabo de mencionar. Sin embargo, cuando ustedes revisan parte de los datos que les acabo de mencionar y otras serie de problemáticas que enfrentan las personas mayores, constatamos de manera preocupante que muchos de los principios, muchos de los derechos aprobados a nivel internacional no se están atendiendo, no se están protegiendo, y esto está limitando la posibilidad de que las personas de edad accedan a una mejor calidad de vida. No se está garantizando que durante la etapa de la vejez podamos tener una mejor calidad de vida, podamos disfrutar de salud adecuada, alimentos adecuados en cantidad y en calidad, trabajo digno, educación a lo largo de la etapa de la vejez, participación en la toma de decisiones, entre otros. No hay adecuada protección a los derechos de las personas mayores, no obstante la existencia de los ordenamientos como los que acabo de mencionar. Me voy a referir de manera general, para terminar, cuáles son los derechos que se aprobaron en la Convención Interamericana sobre Protección a los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En primer lugar, el derecho a la igualdad y no discriminación por razones de edad, el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, el derecho a la independencia y a la autonomía, el derecho a la participación e integración comunitaria, a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a no ser sometido a consentimiento libre informado en el ámbito de la salud, a recibir servicios de cuidado de largo plazo, a la libertad y seguridad personal, a la libertad de expresión y opinión y acceso a la información, a la nacionalidad y libertad de circulación, el derecho a la privacidad e intimidad, el derecho a la seguridad social para llevar una vida digna, al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato, el derecho a la salud física y mental sin ningún tipo de discriminación, el derecho a la educación en igualdad de condiciones, el derecho a la cultura, el derecho a la recreación y actividad física, el esparcimiento y el deporte, a la propiedad, uso y goce de bienes, a la vivienda digna y adecuada y a vivir en entornos seguros, a un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, a la accesibilidad al entorno físico, económico, cultural y a su movilidad personal, a la participación en la vida política y pública en igualdad de condiciones, el derecho a la reunión y asociación, a ser protegido ante situaciones de riesgos y emergencias humanitarias, al igual reconocimiento como persona ante la ley y el acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con los demás. Bueno, ustedes tienen ahí un repertorio de derechos que han sido aprobados el 15 de junio del año pasado por la Convención Interamericana que pertenece a la Organización de los Estados Americanos. Este repertorio de derechos solamente será posible que se cumplan mientras las personas de 60 años de más, jubilados, no jubilados, se planteen la intención, el objetivo o la iniciativa de demandar al Estado mexicano su pleno cumplimiento, o de otra manera las condiciones de vida que se observen en los próximos años serán condiciones poco adecuadas, poco propicias, y estarán contribuyendo a acelerar el deterioro del desarrollo personal, estarán evitando la posibilidad de vivir con una mejor calidad de vida, estará dificultándose también la posibilidad de que otras personas lleguen a esta etapa de la vida en mejores condiciones y no bajo las que miles y millones de nosotros hemos venido enfrentando por indebido cumplimiento de parte de las autoridades hacia una serie de garantías que han sido producto de la movilización social, de la participación política
de grupos organizados, de asociaciones de personas mayores de América Latina que vienen trabajando desde hace años para que las personas de 60 años y más logren una mejor calidad de vida. Lo dejo hasta aquí, compañeras, compañeros, porque es un poco más amplio. Yo les puedo dejar el material también para que ustedes lo revisen con toda calma. Lo que sigue es una especie de comparativo entre lo que plantea la ley federal, la ley local, lo que establece la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, para que ustedes identifiquen los vacíos que hay en nuestras leyes, las insuficiencias en términos del alcance de los derechos aprobados en la ley federal y lo que se necesita hacer para lograr efectivamente vivir esta última etapa del ciclo vital en mejores condiciones de vida. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.